El día de hoy vamos a continuar hablando acerca de dominios y vamos a empezar a hablar de espíritus territoriales que toman dominio y autoridad sobre espíritus territoriales. Dichos espíritus, con el fin de darles un ejemplo de lo que vamos a estudiar más tarde y simplemente mostrarles y darles una idea de lo que estoy hablando, por ejemplo, el príncipe de Persia. El príncipe de Persia es un espíritu territorial, es un gobernador, es una hueste angelical caída demoníaca, es gobernador y regidor demoníacamente en el mundo de la oscuridad, en cierta área en particular. Y por eso fue llamado el príncipe de Persia. Y en el mismo capítulo, en Daniel 10, habla del príncipe de Grecia, otro gran príncipe demoníaco. Y bueno, la bestia pelea contra el príncipe del cielo. El ángel llamado Miguel también es un príncipe territorial en el reino de Dios. Así que Dios también tiene seres angelicales territoriales. De hecho, como les dije el domingo, este principio de los territorios empieza en lo alto, en los lugares celestiales, y baja a los continentes y países y ciudades, provincias, ciudades o estados, provincias, ciudades, calles, hogares e individuos. Y hay un ángel asignado para cada uno de ustedes. Usted tiene un ser angelical que es asignado a usted. Ese es su dominio. Su territorio es cuidar de usted. Yo he visto 2 veces en mi vida físicamente, he tenido un encuentro con mi ángel. No lo vi, pero lo sentí. Fue una vez que estaba en un accidente de carro, estaba en Islandia y estaba manejando un coche nuevecito y era un coche precioso que acababa de llegar de Italia. Y mi amigo era un jugador de básquetbol y él jugó en un juego en un lugar llamado Kaplavik, cerca del aeropuerto, y estábamos manejando de regreso y era octubre. Todavía no había caído nieve, así que pensamos que fue hielo. El camino estaba helado, aunque estaba lloviendo, y él fue ahí de fiesta después del juego y se emborrachó, y yo pues era muy inocente a esa edad, tenía 16, 17 años, y él me dijo, ¿quieres manejar de regreso? Y le dije, sí, no hay problema, así que voy manejando y paso un coche que venía ahí muy lento. Y a mí no me gusta ir detrás de la gente que va muy lento, no como el hermano Víctor. El hermano Víctor puede ir atrás de los más lentos y no hay ningún problema. Si lo vas a seguir, si lo vas a pedir que te siga a algún lado, mejor pídele a la hermana Verónica que maneje. Ella va a ir más rápido. Bueno, como sea, yo estaba detrás de este carro y le dije a mi amigo, ¿crees que lo podemos rebasar? ¿Crees que esté resbaloso si lo rebasamos? Y él dijo, no creo. Así que aceleré. Lo pasé y me metí enfrente de él otra vez, y al entrar a la línea o al carril, simplemente nos encontramos con hielo negro. Así que el carro giró 2 veces en el camino y después se volteó de lado a la ladera de un lado, y ahí es piedra dura, así que el carro pues se deshizo. Ahí fue cuando sentí a mi ángel y literalmente sentí que fui rodeado y cubierto por plumas. Sentí plumas. Y ya sé que los ángeles no tienen alas, los querubines tienen ángel, pero no hay registro de que los ángeles tengan alas en la palabra de Dios. Pero yo sentí, tal vez era un querubín que me cuidaba ese día, no lo sé, pero sentí plumas y estaban literalmente sobre mí, en todo mi cuerpo. No sentí ni un golpe ni un ponche. Él se cortó y se golpeó, pero yo no tenía nada. Salimos volando por el parabrisas, pero yo no sentí nada. Y cuando vino la policía, nos dijo, ¿están bien? Necesitamos una ambulancia. Y dije, no, yo no sé él. Y él estaba a punto de entrar en shock, estaba temblando.
y yo era el que estaba manejando, así que yo debería estar en shock, pero He had to pay the insurance, not me. gracias a Dios que era su carro y él pagó el seguro. Another account, which I won't tell you about right now. Y después tuve otro encuentro con mi ángel, pero no les voy a contar de eso esta vez. Pero así es como funciona en ambos lados de la escala, un territorio o dominio espiritual. Así que a donde vamos ahora en la palabra es a hablar acerca de territorios espirituales, And territorial dominios, territorios, espíritus territoriales. those territorial spirits. Y cómo vencer esos espíritus territoriales para poder avanzar en nuestra jornada y en convertirnos en lo que Dios nos ha llamado a convertirnos en este lugar. Y gracias a todos por estar esta noche, lo aprecio grandemente. Vayamos a 2 de Corintios, Let's go to chapter 2. capítulo 2. 2 Corinthians chapter 2. 2 de Corintios, capítulo 2. Globally, Ahora, globalmente hay you un... haven't noticed, which I'm sure all of you have. Yo creo que todos lo han notado, todos caminan en el mundo, Walk in this world, we go places. todos andamos en este mundo y vamos a lugares y visitamos gente. There's a growing fascination Hay una fascinación creciente alrededor del globo y ciertamente en Norteamérica y en Europa acerca del mundo supernatural. Hay una creciente fascinación sobre lo oculto, una creciente fascinación con los demonios y las entidades demoníacas. La gente allá afuera en el mundo está inclusive llamando a los demonios por su nombre. know demons. Conocen demonios, a los demonios por su nombre. Se comunican con los espíritus This is no por su longer nombre. Esto ya no es person down the una persona loca por ahí, por el camino. Esto es común. People now talk about it. It's Y out in de lo que la gente habla ahora está en los programas de televisión comunes, en lo que leemos, está ahí públicamente, es confesado, se habla de ello, ¿verdad? Una vez estaba en una librería hace unos meses, una librería en la que había estado algunos años antes, the whole section y había toda una sección en ese entonces, cuando fui antes, to Christian dedicada a los libros cristianos y a las Biblias y a diferentes traducciones de las Biblias. Así que ahí es donde iba. in the mall. Está cruzando ahí en el mall. So Así que cuando iba, que me arreglaban los lentes mientras esperaba en la librería. Y cuando iba, while I'm waiting y otra vez fui esta vez, for that section. y cuando ibas, tenías que hacer una línea para ir a esa sección. Pero ¿saben lo que encontré esta vez que fui? La sección de libros cristianos Section había sido reducida a tan solo un cuarto de ese pasillo y todo lo demás era para lo oculto. Satanismo, adoración al diablo, brujas, brujos. Y yo me quedé, what has happened? ¿qué es lo que ha pasado? Así de pesado se ha vuelto Lucifer. Ya no se esconde en las sombras. Hiding in the shadows. Ya no se esconde en las sombras. Los únicos que se esconden en las sombras son la gente de Dios. We're the ones that stick our Verán, head in the somos sand. los que metemos la cabeza en la arena y no You queremos. hear people say this, and I Escuchan a la gente decir, myself, bueno, yo I say seguido to my digo, wife, le digo a mi esposa, you know, over spiritualize. mira, no sobreespiritualicemos eso. Tal vez no sea espiritual, tal vez lo estamos sobreespiritualizando. Y me encuentro haciendo eso porque hay una línea muy fina entre decir eso y meter la cabeza en la arena y en ignorancia y no querer enfrentar y ver What you are facing que lo que estamos enfrentando en nuestra vida diaria es demoníaco. is demonic activity Es actividad demoníaca y poderes que son on tan the face of the earth today. fuertes en la faz de la tierra el día de hoy que está enfrente de nosotros por todos lados. The supernatural, Así que son espíritus que son llamados supernaturales. Este fenómeno empezó allá en los 70s en cuanto a entrar en las casas. that game Dungeons and Dragons Esta práctica común de ese juego de that came out in Dungeons and 1974. Dragons, And since then,
que entró en esas fechas y desde entonces ha abierto las mentes de la gente a las cosas del mundo espiritual. ¿Cómo llaman esas tablas de adivinación? Esas ouijas, que también son llamadas tablas espirituales. Están en las casas de la gente, juegan con esta cosa. Y después tenemos a Hollywood entrando en todo eso, en donde hay películas como Harry Potter. Verán, si cualquier cristiano ve Harry Potter, probablemente necesitan liberación. Esa cosa es tan demoníaca, es altamente infusionada e inspirada del abismo del infierno. Y cosas como esa. Y hay cosas allá afuera que entiendo que se llaman sitcoms o series de zombies, de muertos vivientes y todo ese tipo de cosas. Esto es lo que la gente se sienta a ver en sus casas y abre la ventana de su hogar a eso, sin mencionar la ventana de sus almas y espíritus. Y permiten que entren estas cosas a sus vidas. La población general del mundo se ha vuelto tan demoníacamente inspirada y demoníacamente influenciada que no vamos a reconocer a la sociedad a menos que venga Jesús pronto, porque la gente está siendo vencida y tomada por esto. Nuestras pequeñas nietas que tuvimos este verano con nosotros trajeron sus tablets con ellas y en ellas habían bajado películas y caricaturas y todas esas cosas. Así que dijo, abuelo, ¿podemos tomar nuestra tablet, ir al cuarto y ver algo? Y yo les dije, sí, no hay problema. Tomaron sus audífonos y fuimos ahí una noche y para decirles buenas noches, se lavaron sus dientes. Les dije, bueno, pueden ver un ratito. Así que fueron y estaban viendo las cosas en sus pequeñas pantallas y todo tiene que ver con demonios, caricaturas, todo se trata de demonios y demoníaco y magia y brujas y hadas y hechizos y todo eso. Y nos preguntamos por qué nuestros jóvenes se comportan de la manera en que se comportan. El mundo está lleno de eso, está por todos lados, como sea. Psíquicos, mediums, pero cuando yo era joven, esas cosas, cuando hablabas de un psíquico, simplemente que estaban locos. Todo el mundo pensaba que estaban locos. Ya no. Tenemos gente inteligente. Nancy Reagan fue una de las que me asombró. Ella buscaba a un astrólogo para la agenda de su esposo. Es lo que hacía y para que diera sus propuestas que estaba haciendo para las políticas extranjeras de Estados Unidos. Hace explotar mi mente. Pero esto está en cada ámbito de la sociedad, desde la Casa Blanca y hasta abajo. Este satanismo y brujería y maldad y magia ya no es extraño, ya es común en todos lados. Se reporta que los jóvenes están teniendo experiencias extrañas y fuera del cuerpo, inducidas por drogas y por música inspirada por demonios. Los está llevando en un viaje, los está sacando de su cuerpo y llevándoles en estos viajes, no solo las drogas, pero la música inspirada. Así que estamos viendo al rostro del Lucifer caído. Y esto es lo que está ocurriendo todo alrededor nuestro, mientras la iglesia se está durmiendo. Eso me hace enojar tanto. Simplemente se mete debajo de mi piel porque el pueblo de Dios ha permitido esto.
ha permitido que ocurra esto en la tierra. Ha permitido que venga a sus vidas, a sus hogares y ciertamente a las iglesias. Oh, al diablo no le importa que vengas a la iglesia, simplemente no te involucres. Simplemente no seas liberado. No ores en el Espíritu. Simplemente no te metas en el Espíritu. Eso es todo. Ve a la iglesia y después acortémoslo y asegurémonos de que programemos todo en donde el Espíritu Santo no se pueda mover. Y digamos esta canción, ofrenda, palabra, anuncios a la casa, porque después de todo tenemos tantas cosas que hacer porque somos gente tan ocupada, pero no tenemos tiempo para Jesús en esta generación. Así que estoy diciendo todo esto para sentar este fundamento aquí otra vez de que todo esto y mucho, mucho más está sobre nosotros, está en el mundo, está enfrente de nuestros rostros. Y Lucifer se sienta atrás ahí en su asiento robado, corrupto y pervertido, su trono robado de autoridad, y literalmente se ríe en la cara del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque no tienen poder. Han perdido su poder. ¿Por qué? Porque han perdido su dedicación. Han perdido su compromiso a Dios. ¿Saben por qué los satanistas son tan poderosos? Porque se dedican, son dedicados. Se dan a sí mismos enteramente a su causa y al Dios al que sirven. Lo aman, se dan a Él, se despiertan, lo comen, lo duermen, le hablan, se sacrifican a Él. Mientras que el pueblo de Dios no pueden hacer lo mismo para su Dios. Son sin compromiso. Cuando digo el pueblo de Dios, estoy hablando del mundo de la iglesia en general. ¿Me entienden, verdad? Y como siempre digo, si les queda el zapato, pues pónganselo. Así que el mundo demoníaco ya no está en las sombras como era en tiempo pasado. Es claro, está al frente, está ahí afuera. Oh, sí. Y se va a necesitar algo para que este ejército de huesos secos sean sacudidos y escuchen la voz profética del Espíritu de Dios. ¿Podrán vivir estos huesos? Oh, no sé, Dios. Bueno, háblale a los huesos, profetiza. Profetiza a los huesos para que vivan. Y lo hicieron. Así que la palabra profética de Dios, tarde o temprano, tiene que alcanzar la sequedad de nuestros seres y empezar a sacudirnos desde adentro y traer de regreso la estructura del propósito de Dios, un hueso con el otro hueso, donde quiera que hayan aterrizado los huesos en el caos y la confusión de Babilonia. Cuando venga la restauración, el hueso va a regresar a su hueso, regresar a la forma y la estructura que Dios se intencionó que fuera desde el principio. Y entonces Él pueda alentar su vida de regreso en ellos y pararse, dice, como un ejército poderoso. No solo un ejército, pero un ejército poderoso. No una iglesia, no me importa una iglesia. Ya les dije, no me importa acerca de una iglesia. Quiero un ejército, guerreros espirituales, Davides,
que van a venir y levantarse, sacudirse el polvo de sus seres y volverse el pueblo de Dios en el día, estación y tiempo en el que estamos viviendo. Así que no se permita a usted mismo ser ignorante. Bueno, simplemente déjeme leer este versículo. Segunda de Corintios 2:11 dice: porque no seamos engañados de Satanás, pues no ignoramos sus maquinaciones. Ahora, me encanta ese versículo porque me dice mucho de lo que debo y no debo hacer. En primer lugar, Dios no quiere que sea ignorante de quién es Satanás, cómo trabaja y en qué ámbitos trabaja. Él no quiere que sea ignorante de sus maquinaciones. No quiere que meta mi cabeza en la arena y actúe como si estuviera bien. No está bien. No está bien. Les estoy diciendo que no está bien. Vivimos en una temporada que no está bien. No está bien verse tibio. No está bien estar muerto espiritual. Es un tiempo para ser sacudido y despertado. Como sea. No seamos engañados de Satanás. Esta palabra, ser engañados, es alcanzar y obtener una ganancia sobre aquellos. No puedes obtener ganancias sobre aquellos que están despiertos y que conocen sus maquinaciones, que son sus propósitos. ¿Conocemos sus propósitos? Esta palabra maquinaciones significa su mente y sus pensamientos. Los conocemos su mente y sus pensamientos, y también significa su disposición, cómo las cosas son puestas y arregladas. ¿Conocemos esto o necesitamos aprender más acerca de ello? Dije, necesitamos aprender más acerca de ellos. ¿Por qué? Para que no seamos ignorantes y Él no pueda tomar ventaja de nuestra ignorancia. Y esto es lo que está mal, probablemente, parcialmente, en el mundo de la iglesia hoy, porque está ignorante. Simplemente vengamos a la iglesia y hablemos de los 7 pasos para ser rico. ¿Cómo podemos ser adinerados? ¿Y qué acerca de los 7 pasos para la verdadera felicidad? Simplemente prenda ahí a Joel Osteen y esto es lo que va a escuchar. La iglesia más grande en los Estados Unidos de América. Ahí es donde van las personas que quieren que sus oídos nada más sean cosquillados, donde van a encontrar autoayuda o un sermón de autoayuda y de sentirse bien. No sé si no necesitas un sermón que te haga sentir bien. Necesitas un sermón que venga a cortar y animarte y a picarte y convencerte. Bueno, es lo que van a obtener aquí de cualquier forma. Así que le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. Solo pregúntele a mi esposa. Hablamos de ello todo el tiempo. Tenemos una iglesia tan maravillosa en esta iglesia, porque no importa cuánto les des y cuánto me enoje, y cuando digo, me refiero en la palabra, y se los muestres y lo bombees y les golpees en la cabeza y les des con un marro, simplemente siguen regresando. Y simplemente estoy esperando que alguien se vaya, pero siguen regresando. Así que gloria a Dios por eso. Los amo a todos por eso. Deben amar al Señor y su palabra y deben querer estar listos y estar despiertos. Esto es lo que el Señor me hace a mí. Me sacude, me empuja, me jala, hace que baje mi nariz. Yo hice un pacto con el Dios y le dije, si mi cabeza se levanta alguna vez en mi orgullo y mi arrogancia, a donde se convierta en un peligro para mí y para tu pueblo, túmbame. Por favor, túmbame, porque no quiero caer en esa
trampa en donde muchos en la palabra de Dios antes de mí y antes de mí en las generaciones que ya pasaron. Dígame, ¿dónde están los grandes hombres y mujeres de Dios que vinieron en el último siglo y medio? La mayoría de ellos terminaron muy mal. ¿Por qué? Por el orgullo. El orgullo los derribó. Fueron ignorantes de las maquinaciones de Satanás. Yo escojo no ser uno de ellos. Bueno, vaya conmigo a Efesios. Efesios capítulo 6. Praise God, hallelujah. Gloria a Dios, aleluya. Así que en estas series de lecciones que empezamos el domingo, vamos a estar hablando de espíritus territoriales, ámbitos, clases. No sé qué tan lejos podemos ir en eso, porque hay tanto que decir acerca de ello. Pero, por ejemplo, Jesús dijo en Mateo, cuando sus discípulos no pudieron echar fuera un tipo de diablo en particular, Jesús les dijo, bueno, este tipo o esta clase, este tipo, verán, hay muchos tipos, muchas clases. Esa clase en particular con la que estaban tratando, Jesús les dijo, eso no sale sin oración y ayuno. Así que hay clases de espíritus que enfrentamos y con los que tratamos. Y necesitamos aprender cómo tratar o cómo enfrentarlos. No simplemente quiero topármelos, quiero vencer estas cosas. En primer lugar, en mi propio ser, en mi vida, en mi casa, en mi iglesia, ciudad, comunidad, estado, país, mundo y universo. Gracias, Señor. Así que el mundo demoníaco, igual que el mundo del reino de Dios, es muy estratégico, es muy organizado. El reino de Dios es extremadamente organizado y así también es el reino de las tinieblas. Ahí es donde Lucifer aprendió. No, él no sabe nada de que no haya aprendido de Dios. Todo lo que tiene aquí en el reino de las tinieblas lo robó y lo torció. Así que tomó las estrategias y tomó los métodos que aprendió del reino de Dios y los puso en el reino de las tinieblas. Así que su reino es extremadamente bien organizado y estratégico, como lo es el reino de Dios. Ahora, viendo el mundo de la iglesia hoy, y esto es lo que me hace ver el mundo de la iglesia hoy, y no ves ese tipo de estructura poderosa, ves una actitud relajada en el pueblo de Dios. Como si, bueno, pues lo que sea, ¿a quién le importa? Nuevo Testamento, gracia, gracia. Verán, Dios cambia todo. Cuando Jesús resucitó de los muertos y fue enviado el Espíritu Santo, todo cambió y ya no importa. Estamos en la gracia, simplemente podemos emocionarnos ahí un poquito. Ya no hay quisiera usar la palabra militancia, tal vez no es la palabra correcta. Pasión, sí, pero
esa estructura militar en la vida de la gente, es como si nunca hubiéramos ido al entrenamiento. Es como si nunca hubiéramos aprendido a pulir nuestros zapatos y hacer nuestra cama y pararnos derechamente. No estoy hablando físicamente, estoy hablando espiritualmente. Sí, sí se refleja en nuestra vida natural, pero el pueblo de Dios está viviendo en este relajamiento. Simplemente es como si fuéramos pequeñas hadas flotando ahí por todos lados. Estoy tratando de dejar un punto claro aquí. I just love you, brother Jim. Oh, el hermano Jim. He gets so tickled and I love it. Le da tanta risa y me encanta. Praise God. But you know Gloria a what I'm Dios. saying? Pero, ¿sabe lo que estoy Where is this? diciendo? ¿Dónde está I'm gonna be there. voy a I'm estar gonna do ahí, that. voy a I'm hacer gonna give eso, myself. me I'm voy gonna a be dar, faithful. voy a I'm ser gonna be fiel, dedicated. voy a I'm ser gonna be dedicado, committed. me voy a I'm gonna give my comprometer, life. voy a I'm gonna dar serve mi God vida, voy a as a servir a Dios como un soldado. Somebody shout. Alguien grite. That self-discipline Esa is autodisciplina lacking. It's like we all está need to haciendo go back falta. to Es como boot camp. si necesitábamos regresar al campo de entrenamiento y aprender otra vez ser un verdadero soldado de Dios. It's not Old Somos Testament, llamados, eso no it's es New Testament. Antiguo Testamento, es Nuevo Testamento. Somos llamados soldados. El apóstol Pablo dijo que aquel que es un buen soldado no se involucra en los asuntos de este mundo. That's what he says. Es lo que dice. That's a good soldier. Pero ese es un buen soldado que no se involucra, no se enreda, Get all woven up. todo mezclado ahí con las cosas del mundo y los asuntos de este mundo. Un buen soldado no puede hacer eso porque no puede estar comprometido And do that as well. It's not possible. al general y hacer eso Here we también. have the Así que armies aquí tenemos los ejércitos de Lucifer caído rising up in the levantándose en el world. mundo Like, who wouldn't have it? como As bold and, quién no in lo your face tendría as you see my tan face. claro en su cara como ustedes están viendo mi rostro ahora. Estábamos la otra vez, que mi esposa y yo, que estábamos viajando tal vez en el aeropuerto, y había una pantalla ahí y estaba ahí este anuncio, y la razón por la que me atrajo fue porque en el anuncio salía el diablo. Remember that, babe? ¿Recuerdas He eso, was- nena? he was all red, Estaba todo de rojo, big teeth and con horns, grandes dientes y coming out of his cuernos head, saliendo de su and it was cabeza, all about y todo se trataba dating app. de una aplicación de citas. Wasn't it a dating app? ¿No era una I think it app was a de dating app citas? where Creo que this sí. girl En donde met esta the chica devil under a conocía bridge. al diablo, se And she encontraba con saw el diablo him, bajo and un they walked puente together and they y lo met, mira y and caminan she juntos y lo encuentra y le dice, So glad to meet you. estoy tan contenta de conocerte. She actually called him Lucifer. De hecho, le llamó This is an ad. Lucifer. This is- Y este this- es un this is why I'm saying to anuncio. you, it's as bold Es lo que can le estoy be. diciendo, que And está people just tan look at this, claro look y at that. Oh, wow, what a fuerte cool como ad. puede ser. Y todos, mira, qué Not buen realizing anuncio, sin darse That's what he's cuenta doing. He's que making es a lo que date está haciendo. Está haciendo una with the people cita of this world. con la gente de este mundo. He's bringing himself so, Se está he was volviendo big, tan, quiero decir, era grande, musculoso. I don't think he had a shirt on. He was No just creo all que tenía red. camisa, all estaba todo de muscular rojo, todo and, musculoso y verán Massive horns coming out of unos his grandes head and- cuernos saliendo de su cabeza y con una voz grave, así, soy Lucifer. Y estoy muy contento de conocerte. Y yo me quedé, I'm not seeing that. I'm no not estoy viendo eso, ¿lo estoy viendo? Yes, I'm seeing that. Sí, lo estoy viendo. And this is what's going into the Y homes esto, of the people. lo que This está is what our yendo a children las are casas de la gente, es lo que están viendo nuestros hijos. seeing. Lucifer. Una cita con Lucifer. So
Así All que this is going on, todo esto está ocurriendo and while the people of God mientras are el playing, pueblo de Dios está jugando a la iglesia. it's praise God. Gloria a Dios. Is going to have a people. Dios va a tener un Going pueblo. to have a people in this Va a generation tener un pueblo who en are esta alert, generación who que are estén alert, who see, despiertos, and are not ignorant of the que puedan ver y devices, no sean mind, ignorantes de las acechanzas, la mente, el funcionamiento, el propósito de Lucifer caído en el mundo de hoy. Y van a contraatacar eso, primeramente en sus propias vidas, en sus propias casas, en su iglesia, y vamos a ir más allá de la iglesia, a nuestra comunidad, y vamos a empezar a derribar fortalezas, gloria a Dios, porque tenemos trabajo que You are hacer, part of that work. gente. Usted es parte de ese trabajo. Alguien grite al Señor. And I'm part of that work. Y yo soy parte de ese We've got some trabajo. fighting to do if Y we're gonna tenemos overcome. una lucha que llevar a cabo Praise si es the que name of vamos a Jesus. vencer. Okay, I'm not getting Bendito very el nombre de far, but Jesús. that's Bueno, okay. no estoy yendo muy We're lejos, getting pero something, está right? bien. Estamos obteniendo If algo, nothing ¿verdad? else, just getting a new Sin awareness. ninguna otra cosa, cuando menos Our un nuevo, reason and una nueva need to conciencia rise up y and get la anointed razón de la in this necesidad de fight, this levantarnos battle y that ser we are ungidos facing en and esta that we are in. batalla final que estamos Thank enfrentando you, y en Lord. la So, que did I nos tell you to go to encontramos. Ephesians? Les dije que Okay. fuéramos a I'm in Efesios. Ephesians, Bueno, estoy en Efesios chapter 6, capítulo 6 and I'm going to read in y verse voy a leer 13 only. el versículo 13 I'm gonna solamente pick out, y two voy a words tomar from this dos palabras particular verse. en este versículo en All right. particular. ¿De acuerdo? Ephesians chapter 6, Efesios and capítulo verse 6, 13. versículo 13. Por tanto, Take unto you, tomad, oh, that was a powerful word. oh, ahí vienen palabras unto poderosas. you, Tomad para ustedes, dice en inglés, the whole toda armor of God. la Not just armadura one de Dios, item, no solo un but all artículo, of the items, pero that you- todos los that ye artículos, may be able para que to podáis withstand resistir in the en Have el you ever día thought of those two malo. words, evil ¿Habían day? pensado en esas palabras alguna vez? Día malo, that you may be able to stand in the para que podáis evil resistir en day. el día malo. ¿Qué es el Many día malo? commentaries Muchos say comentaristas that the dicen evil day que el is día something, malo a day of es temptation. algo en donde un día donde hay tentación. Eso no es You verdad. know, ever since Paul wrote ¿Verdad? that, Desde que Pablo it's escribió eso, meaning any evil day, of ha course, significado But this un evil día day malo. Por is supuesto se talking relaciona, about the pero este end día malo times. está hablando de los tiempos This is the finales. evil day Este es el día malo en el que Dios está abriendo nuestros ojos a específicamente. Estamos en el día malo. Mire alrededor de usted, gente. Mire lo que está pasando en nuestro país simplemente y en todos los demás lugares. Gloria a Dios, en Europa, quiero decir, la apostasía de la cristiandad en Europa excede por mucho lo que está pasando en Estados Unidos, pero los estamos alcanzando muy rápido. Es asombroso que estadísticamente se le preguntó, bueno, hubo una encuesta que se tomó aquí en los Estados Unidos hace unos meses y le preguntaron a cristianos de Biblia, miles, no sé cuántos miles, hicieron una encuesta y les dijeron, ¿crees que la palabra de Dios es la palabra de Dios infalible? Simplemente les hicieron esa pregunta. ¿Sabe cuántos de esos cristianos o que se profesan cristianos creen que la palabra, que la Biblia es la palabra infalible de Dios? Solo el 42%. Tuve que releer eso. ¿Y eres un cristiano? ¿Cómo puedes siquiera hacer eso? Y no creer que la palabra de Dios es infalible. Pero este es el país en el que vivimos. Así es como las maquinaciones, la mente de los poderes demoníacos han tomado y vencido el mundo de la iglesia. Quiero decir, si hablamos de espíritus territoriales,
Brother Jim, where it says where Satan's seat is? Es en la iglesia de Sardis donde dice que la semilla de Satanás está. This is mine. Si hablamos de territorio, dice, esto es mío, aquí me siento. Él gobernó en Sardis por una razón y todo empezó ahí. Así que estamos ahora viendo eso, estamos viendo en esta área. Ni siquiera estoy hablando de cualquier otra área en el mundo. En otras, si otros pastores que están escuchando a esto pueden aplicar esto a sus propias iglesias, sus propios países, pero nosotros estamos hablando de nosotros aquí mismo. ¿Y qué tipo de demonios territoriales estamos enfrentando en el sur de Indiana? Gloria a Dios. Así que estamos viendo este día malo. Vayamos a Apocalipsis, capítulo 12, y les voy a mostrar el día malo. ¿Ya están ahí? ¿Qué grupo de gente tan fino estoy viendo aquí? Apocalipsis 12, en el verso 12, 12, por lo cual alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Esto es después de la gran guerra en los cielos, guerra territorial. Recuerde, la voluntad de Dios debe ser hecha en la tierra como se hace en el cielo. Empieza en el cielo. Hubo una guerra territorial que o está ocurriendo o que ya fue. No me sorprendería que ya hubiera terminado. Una guerra territorial entre Miguel y sus ángeles y Satanás, Lucifer y todos sus ángeles. Y esto es lo que ocurre después de que ellos son arrojados. Ese gran dragón en el versículo 9 fue arrojado, la serpiente, diablo, Satanás, todo eso. Bueno, hablaremos de todo eso después. Versículo 12, por lo cual alegraos, cielos. Sí, claro que se regocijan porque obtuvieron la victoria y finalmente este enemigo, Lucy y todas sus hordas se van para siempre de los cielos. Ya no pueden aparecer delante de Dios. Como han tenido acceso todos estos milenios, Satanás y sus hordas han tenido acceso al reino de Dios. Eso hace explotar mi mente. Sé por qué y la razón es que son sirvientes de Dios. Oh, sí lo son. Satanás fue sirviente de Dios ciertamente en el caso de Job. Satanás pensó que lo iba a destruir, pero Dios tenía otro plan. Así que, por lo cual alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros. Este es el día malo. Ha descendido el diablo a vosotros. Ya no lo puedes, ya no puede pelear allá por nuestras almas, así que baja para terminar y completar su guerra aquí en la tierra. ¿No creen que está haciendo eso ahora? Claro que sí. Gloria a Dios. Porque el diablo ha descendido a vosotros teniendo grande ira. ¿Saben lo que significa esa palabra ira? Pasión. Baja a la tierra y tiene grande ira. Pasión, fiereza, significa respirar fuerte. Claro que se siente ese aliento, se siente esa pasión, sientes ese respirar sobre ti. Es el tipo de pasión que el pueblo de Dios necesita levantar con el respirar y el aliento del Espíritu de Dios. Alguien alabe al Señor. Gracias, Señor.
teniendo grande ira, pasión, fiereza, respirar fuerte, asesinar. La palabra, de hecho, en el texto arameico esta palabra ira es ruaj, aliento, espíritu. Teniendo espíritu, viene con poder, con espíritu. Porque, o sabiendo que tiene, porque sabe que tiene poco tiempo. Así que si creemos verdaderamente que el Señor viene pronto, estamos en el día malo. Este es el día malo del que Pablo estaba hablando. Necesitamos levantarnos y empezar a luchar con nosotros mismos y luchar con sus demonios personales, luchar con sus propios asuntos, luchar con espíritus en su propia vida. Es asombroso, y lo digo esto con todo el amor en mi corazón, pero es asombroso cuán frecuentemente la gente entra aquí al santuario acarreando espíritus con ellos. Los veo todo el tiempo. Simplemente resulta que tengo un sentido de ver espíritus. Yo no lo pedí, así que verán, no puedo evitarlo. No vas ahí con la gente y le dices, ay, tienes un espíritu. Simplemente dejas que la gente crezca y trabaje con cosas en su vida. Pero si a mí se me permitiera y yo pudiera cada domingo, estaría corriendo por el santuario con un cuerno lleno de aceite y lo estaría vaciando sobre la gente. Probablemente necesitaríamos empezar a poner plástico aquí en todo el campamento. Porque de veras es asombroso que simplemente estoy tocando ahí en adoración y orando y lo sientes. Y volteo y es espíritu. Y se sienta aquí durante el servicio. A veces la gente es liberada, pero a veces no. Y se van con ese espíritu todavía en sus hombros o jalándolo sobre su tobillo. Es la cosa más triste, que el espíritu y la palabra y la adoración no los hizo libres. Y por eso me siento a veces derrotado, porque no soy Dios y no puedo hacer que esto ocurra. Y solo digo esto para decir que todos estamos influenciados por demonios territoriales que poblan nuestras vidas, mentes, circunstancias. Y si no estamos tratando en nuestras vidas con eso, las cargamos y las jalamos ahí alrededor por días, semanas, meses, años y por décadas. Alguna gente va ahí en su propia era cargando espíritus que cargaron en su niñez o en su primer matrimonio o en algún lugar ahí donde fueron lastimados o rechazados o caminaron o atravesaron algo y agarraron espíritus que se apegaron a sus vidas, pero nunca lucharon con ellos. Nunca se agarraron de algo. Hombre, siento el poder de Dios. Quisiera que alguien bendijera al Señor. Y no fue hasta que tenía 50 años, hace 11 años después de que me casé con una ayudadora, y una ayuda idónea con la que me sentí confortable y libre, donde Dios me trajo al lugar, o yo me permití llegar al lugar. No voy a decir que Dios no me había llevado antes, porque sí lo había hecho, pero ya pude enfrentar los demonios de mi ayer. Y hombre, vaya que fue duro, ¿verdad, nena? Le doy gracias a Dios que ya me aguantó todo eso, pero tuve que enfrentar mis demonios, tuve que enfrentar esos espíritus que me plagaban, que se posaban en mi cabeza, que atormentaban mi mente.
Tienes que This is a luchar. personal thing. Esto es una cosa Praise God. personal, Get them gloria a away, Dios. pushed away. Y And I'm not para saying, alejarlos y empujarlos. Y no estoy diciendo sometimes, que yeah, there are certain things algunas veces sí you hay can ciertas wrestle cosas con in las your que life and you wrestle them puedes down. luchar They're en gone tu forever. vida y There are que other se van things para you will siempre, wrestle pero hay otras until the cosas end. con las que vas a luchar You will hasta el fight it final. and you will wrestle Vas a it pelear y until vas a the luchar day con Jesus ellas comes. hasta el día que Jesús venga o el día que te Hallelujah. mueras. But the thing is, you got the Pero la power to cosa do es it. que tienes el poder para We have the hacerlo. armor of God. Tenemos la armadura de Dios. Okay, Bueno, so así I que said all of that to dije say todo eso that para this is the decir evil day. que este es el día malo. Estamos en el día malo. Creo que estamos en la temporada en la que el diablo ha sido arrojado ciertamente durante este periodo antes de la venida del Señor, porque Él sabe que su tiempo es corto. Y si no he llevado a cabo mis maquinaciones, mi mente en el ámbito celestial, entonces lo voy a hacer en la esfera terrenal. Así que por lo tanto viene de manera muy clara en todo tipo de medios. Si habláramos de medios sociales, las plataformas sociales son las plataformas del diablo. Las usa para su propia ganancia y su propio beneficio para propagar su mensaje al mundo. Y el mundo simplemente se lo traga como si fuera la cosa más grande que estuviera ocurriendo. Gloria a Dios. Pónganse alertas, sean avisados, gente, de lo que permiten entrar a su ser. Sean observadores, pónganse en la torre de vigilancia, porque hay un diablo suelto que está enojado, está furioso, sabe que su tiempo es corto y si te voy a agarrar, tengo poco tiempo para hacerlo. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Bueno, ahora, este día malo, ¿cuánto llevo predicando? Wow. Pero la noche es joven. Me siento como si apenas estuviera empezando. Pero bueno, quiero ungirlos a todos. Y vamos a entrar en este ayuno para la próxima semana. Y mi esposa y yo vamos a empezar hoy y vamos a atrasar hasta el próximo miércoles. Y el próximo miércoles Dios le va a dar fortaleza a la hermana Jill para que se pueda reunir con nosotros, porque vamos a tener a los hermanos Brooke en nuestra casa. Espero que no lo olviden, es a las 7:30 el viernes en la noche en nuestra casa. Así que, pero bueno, creo que no voy a ir más adelante. Simplemente déjeme decir, el Antiguo Testamento, como les he dicho muchas veces, o he intentado, tal vez no lo he logrado, pero lo he arrojado cuando menos. Ese Antiguo Testamento, esa carta que les dije, ese cuadro que les di, vayan a su casa y véanlo otra vez y vayan a las Escrituras y estudien y vean su jornada desde Egipto hasta Canaán y más allá, a donde estamos hoy en el tiempo de los profetas. El tiempo de los profetas fue el tiempo cuando Israel regresó de Babilonia, regresó y reclamó su herencia en Sión. Esta fue la temporada de los profetas y de las palabras proféticas inspiradas que fueron habladas en la tierra. Esto es lo que trajo el reino en la gente, la palabra inspirada de Dios. Si vamos a ver esta temporada profética y ver lo que fue la última cosa que ocurrió también antes de que ocurriera el milenio, antes de que el tabernáculo de Salomón fuera construido, antes del milenio, estuvo David. David llegó y aseguró un territorio que estaba ocupado por una tribu territorial en particular, que eran los jebuseos. Y tuvo que tomar
ese territorio, ahora yo entiendo por qué Dios nos ha traído a esta cosa territorial, porque el arca debe tener un lugar preparado. No podemos traer de regreso el arca sin un lugar preparado. Y ese lugar preparado es donde esa pequeña tribu territorial ocupaba la tierra. Pero necesitamos esta tierra, pero necesitamos derribar a los ocupantes y el territorio antes de hacerlo. Así que en la temporada de David, ¿qué es lo que hizo David? David era un guerrero adorador. Su vida era toda acerca de adoración y guerra. Constantemente estaba peleando. No pudo construir el templo milenial porque el templo milenial se trata de descanso y victoria. Y Dios le dijo, no puedes tocar eso, no puedes construirlo, porque eres un hombre de sangre, es un hombre de guerra. Y esto aquí es acerca de mi paz. Así que él fue el rey que lo terminó todo y trajo la paz, ¿correcto? Pero antes de eso hubo guerra. Guerra y más guerra. Aquí es donde estamos. Es guerra y adoración, guerra y adoración. Así que David, leímos estos versículos muchas veces estas últimas semanas, cuando David trajo el arca y la llevó al lugar, el lugar. Aquí es donde quiero ir la próxima vez. No voy a empezar hoy porque nos va a tomar mucho tiempo, pero el lugar que él había preparado para eso, tenía que haber un territorio, había un dominio, un territorio, un lugar que fue preparado para su gloria. Y aquí es a donde vamos. Tenemos que entender del lugar, qué poder. Bueno, les puedo decir esto. Resulta que sé cuál es el espíritu territorial que domina sobre esta área. ¿Quieren saber? ¿Quieren saber lo que sé? No es la única cosa, pero es la principal. Es el poder dominante principal que pobla esta área. Se llama espíritu religioso. Es un espíritu religioso. El sur de Indiana está ocupado por es un territorio, un dominio de espíritus religiosos. Simplemente vea la historia de esta área. Muy atrás. Y vea lo que ha salido de esa historia. Religiones extremas. Actividad religiosa extrema. Ataduras extremas religiosas. Eso es lo que controla esta área. Y por eso es tan difícil hacer que la gente avance. Por las ataduras de la religión. Mire, los espíritus religiosos, mi papá cuando yo era niño, yo recuerdo, mi padre era pastor y recuerdo que era un hombre poderoso de Dios en su tiempo. Era un gran hombre de fe y llevó a cabo milagros que no creerían. Y lo recuerdo diciendo, cuando yo era un adolescente, simplemente estaba sentado ahí en la sala y estaba hablando a la gente. Yo siempre estaba ahí investigando de metiche. No era invitado a la conversación, pero escuchaba. Porque siempre tenía hambre, quería aprender, quería saber. Así que él nunca supo que todos esos años él me estaba enseñando. Y yo crecí aprendiendo muchas cosas de mi papá. Y una cosa siendo su amor por el tabernáculo de David. Él le enseñaba eso. Él inspiró eso en mí. Él no sabía mucho, pero siempre hablaba del tabernáculo de David.
Y por eso me dio hambre, por eso. Dios está en todas las cosas. Así que él decía, cuando yo era un jovencito, y estaba hablando a esta persona, esta pareja de hecho, y les dijo, una de las cosas más difíciles, uno de los espíritus más difíciles de vencer es el espíritu de religión. Nunca voy a olvidar eso. Nunca lo entendí hasta ahora. El Sanedrín y los fariseos eran dominados por por esto nadie podría entrar en su territorio a menos que aceptaran ese espíritu. Así que no puedes venir aquí a menos que aceptes ese espíritu. Es muy territorial. Por lo tanto, es una fortaleza poderosa. Y la razón por la que es tan difícil vencer es porque la religión siempre cree que está bien. Así que es muy difícil apuntar lo que está mal en el espíritu religioso. Pero necesitamos aprender más acerca de ello porque vamos a salir juntos y vamos a empezar a tomar victoria sobre ese espíritu religioso que ata a la gente de entrar a la totalidad de lo que Dios tiene para ellos, no por causa de la religión, sino por causa de su fe en Dios. Un amor davídico por la voluntad de Dios y el pelear ese espíritu y echar afuera y todo lo que no sea de Dios en su vida, en su iglesia, en sus casas y así. Ahí es a donde vamos. Espero estar dando algo que les beneficie y que se puedan llevar a casa con ustedes. Voy a hacer algo un poco diferente esta tarde. Hermano, quisiera que tocara el teclado mientras hago esto.